Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, es uno de los grandes referentes del buen gobierno, no solo para México, sino para toda América Latina y el Caribe. Este mandatario, hace unas horas atrás, le ha cantado muy claritas las verdades al actual inquilino de la Casa Blanca, al señor Biden, en referencia a un hecho básico, la libertad de prensa, de expresión, y le ha dicho, oye, Julian Assange no puede seguir preso. La libertad de expresión no puede seguir presa. Y ha tocado un tema paradójico. Una paradoja es cuando dos absolutos se encuentran. Se entiende que los Estados Unidos de Norteamérica es absolutamente libre e independiente. Pero absolutamente el señor Julian Assange está preso. Una paradoja. Y el presidente mexicano le dice, oye, no puedes tener preso a la libertad de expresión. ¿Sí? Y le ha marcado clarito, una línea. Oye, no puedes decir A y hacer Z. Andrés Manuel López Obrador es un referente, digo, para el ejercicio del poder en América Latina, porque en este momento podemos decir que ya es un referente muy sólido en el ejercicio del poder. Falta poco más o menos 2 años para que termine su mandato. Y podemos decir que el ejercicio de su poder ya es maduro. Se entiende que cuando uno comienza a gobernar primero en un periodo de adaptación, ¿no? Pero ahora ya está en el ejercicio maduro del poder. Y ya ha definido cosas muy claras. Cumplir con las ofertas electorales. ¿Sí? Dijo, por ejemplo, refinería de Dos Bocas. Y no solo fue con Dos Bocas, sino que compró una refinería cuando la pudo en los Estados Unidos. Resultado, el pueblo mexicano no ha tenido que sufrir los incrementos tremendos del costo del combustible, porque México al producir petróleo puede refinarlo y puede tener para el consumo interno. ¿Qué dijeron los neoliberales en su momento? No, eso no se va a poder, es imposible. Te vas a deudar y nos vas a meter en un problema. Resulta que no se deudó y cumplió su promesa diciendo, el dinero sale de los recursos nacionales en tanto que no se gaste en corrupción. Y lo ha cumplido. Aeropuerto, Tren Maya, o sea, las megaobras que en su momento ofreció, pues evidentemente las va a cumplir. El gran referente para América Latina. Digo, o sea, si yo fuera ecuatoriano y mirara al presidente Lasso y le dijera, oye, ¿qué es lo primero que intentaste hacer con la refinería, la más importante que tiene Ecuador, que es la Esmeralda? Privatizarla, que es básicamente trasladar recursos del Estado a los bolsillos del privado. Esa es la historia de las privatizaciones en América Latina y el Caribe, la gran patria grande que queremos. Hay quienes dicen que el éxito de Andrés Manuel López Obrador es que es un gran comunicador político a través de las conferencias matutinas, las famosas mañaneras. Pero tú te puedes sentar frente a una cámara y decir bla, bla, bla y ser un ser absurdo. Por ejemplo, digo, por recordar a un personaje triste de la política latinoamericana, el señor Menem. O sea, podía sentarse frente a una cámara, pero si no conoce la realidad, crees que al leer un discurso armado vas a quedar bien, pero en el fondo saldrá el cobre, como dicen los mexicanos. El 24 de agosto de 1995, en el Parlamento argentino, Menem intentaba hacer un homenaje a Borges, centenario de Borges, y dijo, me he leído todas las novelas de Borges. Resulta que Borges nunca escribió una novela. Su legado genial se concreta en poemas y cuentos. Jamás había escrito una novela. El neoliberal mentiroso de Menem quedó como lo que era. Claro, te puedes parar frente a una cámara, pero decir las cosas de fondo, la verdad profunda, no, si es que no la sientes. Los mexicanos saben muy bien eso. Peña Nieto, ¿se acuerdan ustedes en la Feria Internacional del Libro? Dijo, me he leído, el libro que más me impresionó fue un libro de Krauss, ¿no? La silla del águila. Y resulta que Krauss jamás había escrito La silla del águila. Su amigo, o sea, digo,
ambos neoliberales, mínimamente sabes lo que tu amigote ha escrito, pues no. Nunca lo escribió. O sea, no se trata simplemente de comunicación política, se trata de ser un hombre o una mujer, en el caso de las gobernantes, genuinamente conectado con la realidad. Para aquellos que disfrutamos las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que estas pueden ir desde la respuesta inmediata a la crisis política que uno enfrenta en cualquier momento, a las clases de historia y filosofía, de economía, a las clases de ser gente, de ser alguien comprometido con la verdad. ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador es un referente para América Latina y el Caribe en términos de nuestra relación con el hegemón que es Estados Unidos. Y no hacerlo a las patadas, ¿sí? Porque, por ejemplo, le tocó ser presidente mientras gobernaba Estados Unidos el señor Donald Trump, que no se caracteriza por ser una persona, digamos, cortés, por decirlo menos. ¿No? Y Andrés Manuel le puso una raya y le dijo, de aquí tú no pasas. Tú respetas a los mexicanos, si no, no nos llevamos bien, porque yo también te voy a respetar. Y no seremos pocos los latinoamericanos que nos sentimos tremendamente orgullosos cuando Andrés Manuel fue a la Casa Blanca y fue recibido y ovacionado por los mexicanos y por los latinoamericanos que fueron a presentarle su respeto frente a Donald Trump. Y Donald decía, ¿por qué? O sea, yo he recibido a muchos presidentes de muchos países y nunca han venido tanta gente a celebrar a su presidente. ¿Ya? Ese es el Andrés Manuel que marca a la gente. ¿Y por qué hago referencia a todo esto? Porque hace unas horas atrás algún monigote que se cree político, allá en la potencia del norte, ha dicho, debemos tomar medidas militares para controlar México, para asegurar nuestra propia seguridad interna. Y Andrés Manuel, desde la talla de ser el mandatario que es el hecho, hay un momentito, los problemas de violencia los tienen ustedes y son mucho más grandes de los que tenemos nosotros acá en México. ¿Tenemos nuestros problemas? Sí, evidentemente, pero los tuyos son mucho más grandes. Creo que harías bien en resolver tus propios problemas. Poner una raya. Eso que hace Andrés Manuel López Obrador es algo que nunca un presidente en América Latina y el Caribe hubiera podido hacerlo sin antes haberse metido en un gran problema. Ya sea con que le negaban préstamos, ya sea que hubiera podido tener un incidente diplomático. No, Andrés Manuel logró eso. Los tiempos son distintos, evidentemente, y ya el hegemón del norte no pisa como antes. Es un gran referente de cómo se puede hacer política, de cómo podemos vernos a nosotros, los latinoamericanos, en torno del mundo. Andrés Manuel López Obrador se ha constituido en un personaje que desde su posición ha impulsado con mucha fortaleza la integración de Latinoamérica y el Caribe, enfrentándose al orco del pantano que constituye este personaje triste que es el señor Almagro. ¿Sí? Y Andrés Manuel López Obrador, en el momento en el que se le ha necesitado aquí en Latinoamérica, ha extendido la mano fraterna a personajes como el presidente Evo, que fue víctima de un vil, grosero y perverso golpe de Estado impulsado por la ultraderecha neoliberal. Y fue Andrés Manuel y ese México querido que le extendió la mano y que envió un avión al rescate de Evo. Una situación más o menos similar se vivió en Perú, mi patria, en la que un personaje triste como Dina Boluarte ha llevado a cabo un proceso político terrible, terrible, con hermanos nuestros que han dejado de existir por la sed de poder del personaje como este. Y Andrés Manuel, fraterno con los pueblos que eligieron un personaje, con los errores que se le pueden adjudicar a Pedro Castillo, dijo, oiga, vamos a resolver esto yo, vamos a darle asilo a Pedro Castillo. Las circunstancias, sabemos que Pedro Castillo ahora está en prisión, pero Andrés Manuel extendió la mano fraterna a los hijos y a la esposa de Pedro Castillo. Hay que ser testigo de lo... Se puede criticar mucho al personaje político, ¿no? Para eso uno finalmente asume, ¿no? Pero los hijos menores, pequeños, atacarlos vilmente,
Eso no tiene nombre. Eso no tiene, y eso se ha hecho en el Perú de una manera brutal. Y Andrés Manuel ha recibido a la familia de Pedro Castillo. Este es un personaje grande. Y yo he querido hacer esta reflexión en este momento porque sé que mis hermanos mexicanos en este momento saben que enfrentarán dentro de 625 días el fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el ejemplo que deja es tan grande y tan calado, no solo en México, sino en toda América Latina y el Caribe, que el surco es hondo y profundo y la semilla ya está sembrada. Es la obligación de todos los ciudadanos de América Latina y el Caribe continuar con esto. Cuidar este proceso. Me acuerdo aún que en el primer año del mandato de Andrés Manuel surgieron voces de militares en retiro mexicanos que sugirieron la posibilidad de un golpe de Estado. Por supuesto, a estas alturas ya nadie se atrevería mínimamente a sugerir algo así. Yo sé que esto les ha costado mucho al pueblo mexicano. Y para nosotros, los pueblos de América Latina y el Caribe, esto implica un compromiso con la historia, con saber que lo avanzado en México, que es la bisagra de las Américas, esa bisagra entre la América angloparlante y la América hispanoparlante, la América lisbófona, también, que habla portugués, me refiero a Brasil. ¿No? O sea, alguno de nosotros en algún momento ha sentido inseguridad por su posición política. Y cuando asumió Dina, muchos de nosotros dijimos, puedo ser vulnerado en mi seguridad por personajes viles como los que gobiernan. Y sentimos que México hubiera sido el lugar donde naturalmente hubiéramos sido recibidos. De hecho, en lo personal, puedo decir que recibí llamadas y mensajes de muchos hermanos mexicanos que me dijeron, hermano, ven aquí, mi casa es tu casa, aquí yo te recibo. América Latina observa con mucho detalle, América Latina y el Caribe, esta gran patria grande en construcción, observa con mucho finura de detalle el proceso mexicano y sabe que el legado está en proceso y que lo vamos a defender con uñas y dientes. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.